Bien, Aleja. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas estás? noches. Listo, entonces ahorita vamos a comenzar con la exposición del día de hoy. Bueno, me presento. Sí, ya, pues creo que la mayoría me conoce, pero pues en caso de que no, soy Alejandra Rojas, soy vicepresidenta académica del Grupo de Interés de Ginecología y Obstetricia. Y pues hoy voy a presentar a nuestras compañeras. Entonces, María José Jiménez, que pues es la presidenta del Grupo de Ginecología y Obstetricia, y María Paula Bautista, que es la vicepresidenta académica. Entonces, ellas dos nos van a hablar pues de la aproximación de la semiología eh, del, sistema, eh, del sistema reproductor femenino y pues la importancia de esta para pues el correcto diagnóstico de las enfermedades. Recordemos que antes de cualquier paraclínico que le podamos pedir a la paciente, una correcta anamnesis, una correcta semiología es lo que mejor nos va a orientar pues a un diagnóstico certero y pues de esta manera un tratamiento también súper efectivo. Entonces, bueno, aparte de nuestras compañeras que van a ser las expositoras del día de hoy, tenemos también pues a la doctora Juliet Flores, que de hecho es egresada de Unisanitas. En este momento está en cuarto año de ginecología y obstetricia, es residente, y pues nos va a estar acompañando para retroalimentar un poco de la exposición, para complementar quizás y para resolver algunas dudas que pues nosotros podamos tener para que este tema quede súper claro, porque como les digo, es súper, súper fundamental. Entonces, Majito, si quieres, pueden comenzar. Listo, Aleja, muchas gracias, claro que sí. Buenas noches, me presento, soy María Paula Bautista Ospina, estudiante de cuarto semestre de Medicina y vicepresidenta de Comunicaciones del Grupo de Interés de Ginecología Obstetricia. Junto con mi compañera María José Jiménez, les vamos a explicar a grandes rasgos la semiología del sistema reproductor femenino. Sigue, Majo. Este es nuestro índice y vamos a iniciar con los datos personales que se deben indagar en la paciente, motivos de consulta que son frecuentes, enfermedad actual, antecedentes, examen físico, especuloscopia y por último laboratorios e imágenes que nos van a ayudar a encontrar un buen diagnóstico. Listo, entonces buenas noches para todos. Para nosotros es un placer tenerlos el día de hoy acompañándonos. Esperamos que esta charla sea de grado para ustedes y que también les brinde conocimiento extra. Entonces, dentro de los datos personales, digamos que sabemos que hay varios que son relevantes, pero quisimos enfocarnos un poco más en la edad, en que dividirlo en cuanto a las categorías infancia, pubertad con menarquia, las mujeres adultas de 18 a 59 años y las mujeres mayores de 60 años. ¿Por qué lo dividimos así? Porque está relacionado con que la patología o su motivo de consulta está más hacia alguna particularidad que pertenece a ese grupo de edad. Entonces, infancia, anomalías del desarrollo. En la pubertad dijimos que más que todo puede ser que la menarquía esté presente o que esté retardada o la sintomatología que llega adicional a esta. Y en las mujeres adultas, lo más concurrente es infecciones genitales, sangrado, traumatismos. Y en las mujeres mayores ya hablamos es más de tumores o atrofías vulvares o vaginales. Si la doctora Juliet en algún momento desea aportar algo, puede perfectamente abrir su micrófono e interrumpirlos. Porque no le estoy, en mi caso no le estoy viendo cuando. Tranquila, no te afanes. Si quieres, termina en una sección y yo complemento, porque es que Listo, si lo dejamos para el final, nos vamos a hacer como un revuelto de cosas. Entonces, cuando terminen como cada sección, yo voy interviniendo si quieren. listo. Entonces, ¿tienes algo que añadirnos acá? No, fresca, terminen Listo, como, listo. ahí está solo datos personales. Ah, listo, no, ahí no. Listo. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, dentro de los motivos de consulta los dividimos como por grupos que podían llegar a categorizarlo. Entonces, nos dimos cuenta que entre los más comunes en cuanto al flujo genital es que tengo mucho flujo, o que tiene algún olor, o tiene un color particular, o siente alguna sensación de ardor, o le rasca mucho su vagina. Todo esto relacionado con una patología puntual. También indagamos si por sangrado la paciente nos puede llegar a decir o referir que no le llega la menstruación, que su menstruación puede ser irregular, o que por el contrario tiene demasiado sangrado o tiene muy poco sangrado, o que después de sus 60 años todavía sigue sangrando, o que su hija, por ejemplo, de 8 años tiene sangrado, los cuales nos van a conectar más adelante con una enfermedad actual y con un diagnóstico.
También hay unos motivos de consulta que son particulares, no los agrupamos a ningún grupo, sino son como muy generales, y es cuando le duele cuando tiene relaciones sexuales, me llega muy poquita menstruación, pero se me va muy rápido, tengo un dolor bajito, me siento irritable, tengo mucho calor. También dentro de la consulta de ginecología, pues podemos llegar a presentar personas que dicen que no logran quedar en embarazo y que les puede llegar dolor a orinar. Listo. Doctora Juliet, por si algo. Tranquila, sí. Pues nada, simplemente que acuérdense que los motivos de consulta siempre se tratan de poner tal cual entre comillas, y si ustedes no lo van a poner en comillas, por ejemplo, una cosa es dolor durante las relaciones o tengo dolor cuando tengo relaciones sexuales. Y pues el término correcto, digamos, semiológico se llama dispareunia. Entonces, si no lo van a poner entre comillas, entonces ponen el término, pero ya el semiológico. Sí, listo. Entonces, relacionado con los motivos de consulta actuales, entonces vamos a relacionarlo con la enfermedad actual. Entonces, cuando hablamos de un flujo genital, entonces hay varios conceptos que se dan y también las características que nuestra paciente nos va a referir en cuanto a la cantidad, el color, el olor, si siente prurito o no, si siente síntomas asociados como dispareunia, eritema, y todo eso nos pueden llegar a permitir establecer de pronto la etiología, si es una candidiasis, si es una tricomoniasis o si es una vaginosis bacteriana. En el cuadro que se presenta que se ve en la pantalla es de Argente y él nos muestra una comparación entre lo que es normal, lo que puede llegar a estar por una candidiasis, vaginosis o una tricomoniasis. Ten en cuenta que la leucorrea es ese aumento que la paciente nos refiere que es anormal, que está ahí continuamente y que perfectamente pues, se puede llegar a dar en un flujo vaginal. La vulvovaginitis es la caracterización o los síntomas que están asociados puede ser inflamación, prurito, ardor, irritación y secreción, y eso es importante relacionarlo también con el color del flujo vaginal y la consistencia. Entonces, ahí terminamos flujo, vamos para hemorragia uterina normal. Aquí quiero hacer una precisión y es que nosotros en ciencias básicas, cuando vimos este tema en cuarto, pues nos lo explicaron de una manera, vimos unos términos, pero más adelante les voy a explicar también, aunque los incluí en la presentación porque es una forma en que nos mostraron, más adelante les voy a mostrar el nuevo consenso y cómo se debería en la clínica como tal llamar a la hemorragia uterina normal. Entonces, en la enfermedad actual, cosas muy importantes que indagarle al paciente es si tiene una alteración en cuanto a su regularidad, si irregular o regular, la frecuencia con que le ocurre, la cantidad, la duración de los sangrados, también si este sangrado es menstrual o no, y si está también teniendo en cuenta pues la edad reproductiva, la edad de su menopausia y la edad también de su menarquia. Listo. Entonces aquí hay unos términos, hablamos de menarquia como esa primera menstruación que puede llegar entre los 12 y los 15 años, se define precoz antes de los 9 y tardía después de los 16 años. Se habla también lo contrario, que es que ya se haya ido la menstruación, que es el término de menopausia. Las guías lo refieren como que más o menos es alrededor de los 50 años y cuando ya la persona no tiene menstruación, que es amenorrea, después de 12, pues se considera que la persona está en una menopausia. Puede ocurrir que hayan pacientes que no lo refieren que sea precoz, o sea, que le ocurra antes de los 40 años, o que todavía tengan más de 50 años y pues no lo hayan tenido y se caracterizaría como una menopausia tardía. Luego está la anovulación, entonces debido a que no hay ningún estímulo, los estrógenos y todo lo que veíamos de fisiología la semana pasada, pues digamos que el endometrio no tiene esa capacidad para generar hay un inhibidor del progestageno y en sí todo ese proceso, todo ese cuadrito que vimos, toda esa regulación hormonal y todo eso, no hay la ovulación. Lo que va a ocurrir es que genera una hiperplasia y pues puede llegar a generar ese sangrado uterino normal que lo llegamos a presentar o que la paciente dice que hay sangrado, pero pues el momento de fecundar o el momento de hacerle como ciertos exámenes encontramos que no hay este proceso de ovulación ni esta regulación hormonal. Y luego pasamos a otro término que tampoco se usa actualmente, que es la metrorragia. Entonces es una pérdida de sangre que no tiene nada que ver con el ciclo menstrual, sino que está fuera de este tiempo. Y pues se divide, digamos que en varias clasificaciones, dependiendo también como de la paciente. Entonces, si es recién nacida, está dada por una privación de este estrógeno que al momento de que la persona nació, o infantil por algún trastorno en la coagulación, una pubertad precoz, o juvenil por esa persistencia también del persistencia folicular que nosotros, en el proceso de embriología, en el día número 13-14, se da como tal ese cierre y puede llegar a generar una hemorragia uterina muy leve, pero que puede llegar a dar. Y que también para algunas pacientes
que han quedado embarazadas, también pues a veces se hace este sangrado y creen que pues tienen la menstruación y resulta que no es. También tenemos metrorragia adulta, entonces también es lo mismo, pero en lo que les decía, 18-50 años, ya están causadas por otras cosas como interrupción del embarazo, algún tumor, una lesión del cuello. Y también está la metrorragia menopáusica, que es ya más un proceso maligno y que pues tenemos que llegar a evaluarlo. Listo, entonces no sé si la doctora Juliet, ¿quieres decir Sí, algo? ahí. En metrorragia, entonces, como bien acaba de decir, el término metrorragia ya no se utiliza. Todas las anormalidades en relación al ciclo menstrual, uno las consigna, digamos, si estamos hablando, ya digamos que lo van a exponer más adelante, pero entonces la metrorragia era básicamente todo lo que se saliera de lo normal, que ya también tienen una tablita de qué es normal y qué es anormal. Entonces, de aquí en adelante el término correcto se va a llamar hemorragia uterina normal. Es decir, si una paciente posmenopáusica, que recordemos que menopausia se define como la ausencia de ciclos menstruales por más de un año en una mujer en edad de menopausia, o que haya alguna cosa que explique el cese de la función ovárica y que con esto pues tengamos el cese de las menstruaciones. Esto va a implicar que todas las pacientes que sangren después de ese año, después de haber establecido su menopausia, en vez de metrorragia menopáusica, se llame hemorragia uterina normal posmenopáusica, ¿sí? Y ya lo vamos a desglosar aquí más adelante. Pero es muy importante porque donde pongan esto en una historia clínica van a decir, ve, y está donde le enseñaron semiología. Sí, eso es como uno de los mensajes que queremos dejar acá, porque les aseguro que yo, que todavía no he rotado por ginecología, a mí me enseñaron todos esos términos y estaba confiada que sí, pero revisando guías no se usan así. Entonces sigamos. Entonces también podemos ver que hay términos como la amenorrea, que es esa ausencia de sangrado, que puede ser primaria y secundaria, dependiendo si la mujer no ha presentado la menstruación, sería primaria, pero secundaria es cuando ya presentó la menstruación y hay una alteración más que todos esos periodos normales. Luego está la hipomenorrea, entonces es que tanto como que la menstruación le dura muy poquito, pero también la cantidad es poquita. Y la hipermenorrea es todo lo contrario. Puede ser por una alteración del ovario o de la hemostasia también, o algún trastorno de la coagulación, bueno, varios factores. Está también dismenorrea, que son esos síntomas que pueden llegar a generarle inconformidad, malestar a la paciente, que también lo describimos como un cólico pelviano, y la algomenorrea, que son esas manifestaciones localizadas puntualmente en la pelvis. Y el término que veíamos ahorita con el motivo de consulta de nuestra paciente, que es la dispareunia, que es cuando tiene un dolor cuando está en una relación sexual. Y acá está entonces lo que les habíamos dicho. Entonces, como tal, la hemorragia uterina normal es algo muy común y muy frecuente, más del 14 al 18% de las mujeres en edad reproductiva lo presentan. Entonces lo que ocurrió es que en el 2011 la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es la FIGO, dijo que para poder clasificar todos estos trastornos causantes de este sangrado uterino anormal o de esta hemorragia uterina normal, pues debía haber una forma más fácil para que se pudiera comprender, evaluar y llegar a un tratamiento más efectivo. Entonces para esto hicieron esta clasificación, que es la que ven en la pantalla a su lado izquierdo. Y lo que nos dice esto es que define como unas categorías que vamos a evaluarle. Entonces es la frecuencia. Entonces ahí lo que dice es que usted, bueno, quiere evaluar esas cuatro cosas: frecuencia, duración, regularidad y volumen, pero en mililitros. Entonces lo que usted le va a preguntar a la paciente es, ¿le llega o no le llega la menstruación? Listo. Entonces dice, no me llega, entonces ausente. Pero le dice, sí, sí me llega, pero digamos que mis ciclos son de 20-22 días, listo. Entonces llega a ser frecuente, pero normal es de 24 a 38 días, y ya cuando es infrecuente es que sea mayor de estos 38 días. Y las mismas preguntas se les hacen con la duración. Entonces son preguntas muy sencillas que nos permiten categorizar de una manera mucho más efectiva y comprensible para toda la comunidad de lo que está pasando a la paciente. Entonces la duración es mayor de 8 días prolongado y normal de 4 a 8 días. Listo. Regularidad, entonces cuando hablamos de que la regularidad que varía más que todo, pero que es normal, es como menor a 9 días. Pero cuando es irregular es que lo más largo que puede llegar a presentar un ciclo es de 10 días. Y el volumen, digamos que aquí lo miden en mililitros, abundante es mayor a 80 mililitros, normal a 580 mililitros, escaso menor de 5 mililitros. Uno también en el volumen puede jugar con la cantidad de toallas que consume, durante cuánto tiempo, como la capacidad,
como todos esos detalles que le permiten a uno llegar a cerciorarse un poco más. Entonces, y también este sistema que creó la FIGO está relacionado directamente con la clasificación de la etiología para poder dar de una forma más acertada el sangrado uterino normal. Entonces, digamos que la neumonía es como PAL para causas estructurales, tú las evalúas inicialmente, pero si no encuentras nada de esto, vas a COIN, que es las causas no estructurales, y vas cogiendo cada uno de los ítems y mirando, evaluando, porque esa paciente pues, puede tener a llegar esta sangrado uterino normal o hemorragia uterina normal. Entonces, en PAL tenemos pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad. Y las no estructurales tenemos algo más ya funcional, entonces coagulopatía, una disfunción ovulatoria, el endometrio y atrogenia no clasificada. Entonces, desde ahí se parte como de investigar o llegar a darle un diagnóstico a la paciente de por qué le está ocurriendo esto, teniendo en cuenta las posibles etiologías que son más comunes para poder responder a lo que la paciente está teniendo. Ay, antes de que sigas, entonces vamos a hacer como un ejemplo. Viene una señora que consulta porque ella dice, no, es que a mí en los últimos 6 meses me está llegando la menstruación. Me llega, me dura 4 días con mucho sangrado, me pasa y a los 4 días o a la semana vuelve y tengo sangrado, también de 4 días, pero con mucho sangrado. Sí, o sea, es muy frecuente, pero es para que se hagan una idea, que en ese caso sería una paciente con ciclos irregulares, ¿sí? Con ciclos frecuentes, irregulares y con aumento del volumen de sangrado. Entonces ustedes lo ponen así, ya no es polimenorrea, hipermenorrea, nada de eso, sino lo colocan. Paciente con hemorragia uterina normal dado por ciclos irregulares, frecuentes, con aumento del volumen de sangrado, con requerimiento de hasta 7 toallas al día, ¿sí? Y todo lo dejan así consignado a la historia clínica. Así cuando alguien más la lee, dice, ah, ya entiendo, pero con polimenorrea, oligomenorrea, muchas veces como no estaban consensuados los términos, eso se volvía o se pues podía dar a muchas interpretaciones. Sigue. Listo. Gracias, doctora. Sí, perfecto. Eso es el mensaje, uno de los mensajes de nuestra ponencia el día de hoy. Entonces, listo. Ahora entonces, como que tenemos las ideas o las características de lo que puede llegar a dar cada uno de nuestros motivos de consulta. Entonces, dentro de la enfermedad actual quisimos ser como muy específicos porque esto nos permite dar como el 90% de lo que vamos a llegar a diagnosticar. Entonces, cuanto al carácter, queremos saber si hay intervalos, o sea, si lo que la doctora nos decía con el ejemplo ahorita, si esto es continuo o es intermitente, la cantidad de flujo, la duración, si hay algún sangrado adicional entre los periodos, si es postmenopáusico, también evaluar ese cambio en el flujo, porque normalmente uno viene como con una regularidad, unas características puntuales y puede ser que de un momento a otro la paciente refiera que hubo algo que los modificó, que está de otra forma diferente. Entonces, lo que les decía ahorita, el número de compresas o tampones utilizados en 24 horas. También si llegamos a evaluar si coágulos, si también evaluarle el inicio, duración, si hay algún factor precipitante tanto emocional, circunstancial, algo que le está sucediendo a la paciente que pueda llegar también a relacionarlo y cómo ha sido todo el proceso. O sea, como desde el primer día hasta el último día, cómo ha evolucionado esa hemorragia uterina normal. También preguntar los síntomas asociados, los más comunes, por decirlo así, que tienen mayor relevancia son dolor, calambres, si la paciente siente una distensión abdominal, pero también tiene algún cambio en el hábito intestinal o alguna afectación pélvica, o si también ha tenido pérdida o ganancia de peso relacionado con todas las etiologías que les acabamos de presentar, pues nos pueden llegar a orientar un poco más. Fármacos también se está utilizando como anticonceptivos orales o hormonas, y eso es como todo lo que es relacionado con hemorragia uterina normal. Ahora vamos con dolor. Entonces, el dolor, que sabemos que es un signo cardinal y que también tiene muchas etiologías, digamos que quisimos como enfocarlo como tal, lo ginecológico. Entonces, primero, secuencia temporal, fecha y momento de inicio, cómo fue ese comienzo, si fue algo más repentino, gradual, cómo fue evolucionado, si siempre se ha mantenido desde la misma forma, duración, la localización muy puntual, la intensidad, si ese dolor es recurrente o solamente ha sido la primera vez que se le viene. El tipo también es muy importante.
y los síntomas asociados. Entonces, si la paciente refiere a alguna secreción, sangrado vaginal, o si está acompañado de algún síntoma gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, si tiene alguna sensibilidad dolorosa abdominal, o también si tiene plenitud pélvica. Y también mirar, evaluar si ese dolor está muy relacionado con el ciclo menstrual, porque puede ser que le ocurra en esos momentos. Entonces, para eso miramos también la duración, si el cambio, si cambia en cuanto a los ciclos menstruales con uno o con otro, y el tiempo que le pueda llegar a durar también. Si dura en el mismo tiempo de la menstruación, o si se alarga un poco más, o es antes, o es después. Y también del dolor, pues esos asociados y también como la intensidad y la afectación que puede llegar a dar a la persona. Entonces, sí está relacionado con la micción, defecación, relacionado con la comida, el ejercicio, subir las escaleras, si está también con la actividad sexual o con alguna actividad que pueda llegar a influir en el dolor, o que al revés, que el dolor influya y que pues le genere alguna intermitencia en realizar la actividad. Y también pues si hay algunos atenuantes o observantes y si la paciente pues ha tenido algún tratamiento para esto. Luego tenemos la secreción vaginal, entonces dentro de las Ahí características de... dame 2 segundos. Listo, sigue. Entonces, bueno, acuérdense que el dolor es el quinto signo vital. Eh, Aquí en ginecología aplica igual. El dolor es algo que afecta la calidad de vida de las mujeres y desgraciadamente a nosotras las mujeres nos han enseñado que es normal que nos duele y que nos aguantemos, con gran parte de las cosas que nos afectan en general, pero particularmente con el dolor pélvico es algo muy marcado. El dolor pélvico crónico, que es cuando las mujeres tienen más de 6 meses de episodios de dolor que pueden ser intermitentes, relacionados o no al ciclo, es más prevalente de lo que ustedes piensan y de verdad afecta muchísimo la calidad de vida de las mujeres. Entonces, saber todas esas características que acaban de mencionar nos ayuda a establecer, por ejemplo, si estamos ante una endometriosis, si la endometriosis tiene compromiso del recto por la disquexia, que es el término correcto para el dolor durante la deposición, o por ejemplo el dolor pélvico que empeora hacia el final del día, que se siente como peso en la vagina, como que se va hacia las piernas y que si se acuestan y levantan los pies mejoran, es muy característico de las varices pélvicas. Entonces, cada uno de esos componentes, cuando ustedes ya conocen cada una de las patologías, les va a ayudar a orientar a su paciente. Cuando ustedes, esto es igual que en la semiología, cuando uno lo ve, digamos, en cualquier otra patología. Cuando ustedes acuestan a la paciente en la camilla, con una buena anamnesis, ustedes ya tienen que llevar una idea de qué es lo que quieren buscar en la paciente, cuáles son sus diagnósticos diferenciales y el enfoque adecuado del dolor, créanme que va a cambiar entre un ectópico y un absceso tubovárico. Un ectópico roto, pues ustedes saben que lleva a una emergencia obstétrica, que es un código rojo, versus un absceso tubovárico, una EPI, le puede salvar la vida a sus pacientes. Entonces, todos los síntomas relacionados, fiebre, el flujo, como lo comentaban, hay que tenerlo en cuenta, organizarlo bien para que ustedes monten una muy buena enfermedad actual. Muchas gracias, doctora Juliet. Doctora Lina, no sé si tiene algún comentario o algo que decir frente a lo que llevamos acá con lo que hemos presentado. Bueno, creo que no. Bueno, entonces sigamos. Lista, entonces, con relación a la secreción vaginal, entonces se relacionó mucho con lo que veíamos del cuadro inicial. Entonces, las características, la cantidad, color, olor, la consistencia y también si hay algún cambio en la secreción vaginal de un periodo anterior con este, porque todo esto nos puede llegar como a relacionar o darnos unas pistas técnicamente desde la anamnesis de qué puede ser la etiología. Si esto es agudo crónico, si es primera vez o ya lo he presentado varias veces. También muy importante y es el hábito de lavado vaginal. Entonces, normalmente no se debería hacer con estos jabones de duchas y todo esto porque alteran el pH de nuestra vagina, pero entonces indagarle también a la persona si lo hace. Y también relacionado como con su indumentaria, con esto nos queremos referir así el tipo de ropa interior, el material que utiliza, porque si no llega a ser de algodón,
o si son pantalones demasiado apretados, pues también pueden llegar a alterar un poco todo esto. Y también de la secreción vaginal, la vida sexual es importante, como porque puede estar relacionado también con un evento que pudiera acabar sexualmente, con esto que esté relacionado, o si también su pareja tiene algún síntoma de secreción que a veces pues pueden llegar a no informarlo, sino saber, y puede ser que estén directamente relacionados. Y con esto de la vida sexual, pues también lo relacionamos con los espermicidas o también todos estos componentes que traen los condones, que puede ser que la persona altere su pH, puede ser que les genere también una bacteria o algo presente ahí mismo. Y los síntomas asociados, que nos referimos a si siente prurito, si tiene algún prurito entendido como esa sensación de rascado, de escozor y todo esto en la zona vaginal, si tiene alguna alteración en cuanto a la sensibilidad, o se ve muy inflamada, o siente que tiene ardor a la micción, si tiene dispareunia, si tiene disuria, o si algún dolor en este caso. Y si ha utilizado algo de tratamiento, alguna crema vaginal o alguna otra cosa para disminuir esa secreción vaginal, y si consume algún anticonceptivo o un antibiótico que también puede llegar a presentarlo. Bueno, seguimos con los síntomas premenstruales. Esto es muy frecuente en las mujeres. En cuanto a los síntomas que se pueden presentar, está la cefalea, la ganancia de peso, sensibilidad dolorosa en ambas mamas, irritabilidad o cambios del estado de ánimo y edema. Sigue, porfa. ¿Qué tan frecuentes se presentan estos síntomas menstruales? A esto se refiere si se presentan en cada periodo, cada 2 periodos, si estos síntomas interfieren en las actividades de la vida diaria de la paciente y con qué intensidad se presentan, y también qué medidas de alivio toma la paciente para aliviar estos síntomas. También hay que tener en cuenta los factores agravantes que, valga la redundancia, agravan estos síntomas premenstruales y si la paciente toma algunos fármacos para tratar estos síntomas premenstruales. Seguimos con los síntomas menopáusicos que se producen en las mujeres cuando están en la edad de la menopausia o si está produciendo en la actualidad. Entonces, algunos síntomas van a ser cambios menstruales, cambios del estado de ánimo, tensión, sofocos o alteraciones en el ciclo del sueño. Dentro de los síntomas menopáusicos está el sangrado uterino posmenopáusico y también los medicamentos. Bueno, entonces otro motivo de consulta bastante frecuente es la infertilidad. Entonces, para esto, digamos que queremos indagar varias cosas para tener como un buen mapeo de toda la situación que está ocurriendo. Entonces, tanto como de nuestra paciente y tanto de su pareja. Entonces, queremos saber hace cuánto tiempo están intentando conseguir pues quedar embarazadas las dos personas. La práctica de actividad sexual, claramente puede ser que suene un poco redundante, pero es importante preguntar cómo lo hacen, si tienen claridad de esto, porque pueden ser que haya desconocimiento del asunto. También si conocen el periodo fértil del ciclo menstrual, si no llegar a entender o explicárselo a la paciente para que sepan que en cualquier momento, pues en unos momentos hay mayor probabilidad de quedar embarazada que en otras, que ocurra la fecundación. También evaluar si hay anomalías en cuanto anatómicas, como si hay alguna alteración en el cuello uterino, en las trompas de falopio, y si hay algún factor contribuyente, nunca dejar de lado tampoco la parte de salud mental, si hay algún factor como estrés, la nutrición, alguna sustancia química también que, pues, que tenga contacto y que pueda llegar a que no lo logren óptimamente. Luego continuamos con los síntomas urinarios. Entonces, dentro de las características, queremos saber si es primera vez o si lleva con esto varias veces, qué tanto le aparecen durante unas semanas, para poder llegar a categorizarlo si es recurrente, residente, cuándo fue el último episodio, cómo fue manejado, qué características tenía, todo para poder indagar un poco más. Cómo iniciaron los síntomas, si esos síntomas han estado constantes o si se han agravado, todo esto. La percepción también de la vejiga, vacía o no, tras la micción, porque pues también tenemos goteo posmisional, tenemos varios síntomas que nos pueden llegar a dar. La disuria es muy importante categorizarla. Me acuerdo que fue algo que la doctora Lina nos mencionó aquella vez en clase. Si esa disuria es al comienzo, si es durante o si es después o al final de la micción como tal. Y muy importante también describir la orina. Entonces,
El color, que decimos que también puede ser de un color amarillo, como clarito. En unas pacientes por también que consumen mucha cantidad de agua llega a ser un poco más transparente. Como también que no sea turbio, que no le veamos espuma, que no tenga como cuerpos ahí, o sea, como cositas extras, sino que la veamos de una forma normal, que sería como un color entre amarillo, que sea ligeramente turbia, claramente, y que no tenga espuma, que no tenga ningún otro agregado, que no tenga sangre o que no tenga alguna otra cosa adicional. Y los síntomas, digamos que aquí hay bastantes síntomas. Hay unos que son muchos más, como más probables para caracterizar una infección de vías urinarias. Entonces, por ejemplo, disuria, escozor en la misión, la frecuencia, si hay urgencia misional. También la incompleta incontinencia urinaria de esfuerzo, entendida como que la persona está haciendo, no sé, la paciente dice que está tosiendo, que estaba levantando algo y pues de un momento a otro, como dirían ellas, se salió el chichi. O también si es de urgencia o es mixta, que es que reúne las dos, de esfuerzo y de urgencia. Y si también queda esa sensación de que no, como que elimino todo y que luego posterior está como en unos goticas que le salen puntualmente, como goteo posmisional. Si durante esos también, como la orina le sale alguna secreción o un sangrado vaginal que lo acompañe, si tiene síntomas como distensión abdominal, plenitud, porque si recordamos, pues digamos que una infección de vías urinarias se diagnostica más que todo inicialmente con la clínica, con la anamnesis puede llegarse al diagnóstico, y así se da el manejo. Entonces también los fármacos, entonces analgésico para vías urinarias, también sí pues si la ha tratado entonces con infección de vías urinarias, pues si les he dado nitrofurantoína o cefalosporinas que también están relacionados con esto, o antiespasmódicos. Entonces eso era como tal de todos los detalles para que quede una enfermedad mental muy completa en cuanto a los motivos de consulta más frecuentes. Entonces, no sé si la doctora Juliet o la doctora Lina quieren agregar algo, por favor. Sí, recordar que no siempre que uno habla de síntomas urinarios está hablando de infecciones. Entonces, digamos que en relación a los síntomas urinarios, la caracterización hay muchas causas de incontinencia, por ejemplo. Cuando ustedes tienen claro en qué momento tienen la urgencia urinaria, si se asocia a una disuria, digamos en qué momento son las pérdidas urinarias. En el caso de la incontinencia de esfuerzo, los síntomas se dan, como lo dice su nombre, cuando la paciente realiza algún tipo de esfuerzo. Los síntomas de la urgencia se relacionan, por ejemplo, cuando las pacientes ya tienen la vejiga llena y es esa sensación de que si no van al baño ya, se les va a escapar la orina. Entonces, eso no solamente los ayuda a clasificar en qué tipo de incontinencia, en frente a qué tipo de incontinencia tenemos, si estamos, sino también ayudar a saber, entonces, si es una incontinencia de esfuerzo, estos son los tratamientos. Si es una incontinencia de urgencia, estas son las opciones que tengo para esta paciente. Entonces, nuevamente miren lo que puede impactar en una paciente la enfermedad actual. Yo sé que cuando vayamos desglosando los temas que ya está como el programa montado de cuáles son las cosas que vamos a revisar, pues eso lo vamos a ir mirando ya cada cosa qué características tiene. Pero nuevamente caracterizar adecuadamente las cosas nos ayuda a enfocar bien las pacientes. Sí, doctora Lina, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Qué pena con ustedes anteriormente, pero tuve ahí un problema con el micrófono porque tengo la nueva versión. Doctora Juliet, buenas noches. En realidad lo que han venido hablando corresponde muchísimo a lo que se le da a los estudiantes en la parte de semiología. Creo que tienen muy claro empezar por el motivo de consulta que hablaba usted acerca de esa caracterización que debe ser supremamente clara en un motivo de consulta y la organización que debe llevar la enfermedad actual. Creo que en ese sentido es una de las máximas competencias que hemos podido lograr. Yo tengo una pregunta para la doctora Juliet y es simplemente una duda que me genera cuando están hablando de la parte de los sangrados. El término disobulia en este momento, ¿qué tanto se está utilizando? Ahí ya no encontraba mi micrófono. Doctora, antes la disobulia se utilizaba como para hablar de la hemorragia intermenstrual, que son esos Sí, sangrados pequeños en menor cantidad
pues que uno no los caracteriza como una menstruación porque no son lo suficientemente grandes. Eso ahorita se llama spotting o sangrado Sí. intermenstrual. Entonces, Ujú. disolulia ya no se utiliza. Es spotting o sangrado intermenstrual, cualquiera de los dos temas está bien, de los dos términos está bien. O Y qué sea, en el gusto saludarla, doctora. Hola, ¿cómo estás? O sea que en el momento de generar, por ejemplo, cuando uno está indagando el sangrado, ¿no? Es importante, pues obviamente la cantidad y la duración. Y nosotros llegamos a referenciar ese tipo de, digámoslo, de hemorragia intermenstrual, ¿verdad? Quedaría en esa relación. Y ese spotting se presenta más que todo, ¿tiene un tiempo específico? Yo conozco que es entre 13 y 17 días, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, pero por ejemplo, digamos, el spotting es muy común cuando las pacientes empiezan a utilizar ciertos métodos de anticoncepción. Por Ajá, ejemplo, la utilización del Mirena, la utilización de las barritas de levonorgestrel. Se me fue la paloma en este momento, es que ¿el ya estoy Yadel? como un poco cansada del Yadel, gracias doctora. Ujú, Lo que pasa es que como se hace un desajuste de toda la parte hormonal y a nivel endometrial, pueden haber ujú, sangrados intermenstruales que duren solamente un día o que sea todos los días, digamos que no okey, haya un ciclo menstrual establecido, pero que la sí, cantidad sea demasiado pequeña. Entonces, a esos sangrados que no entran dentro de lo que nosotros denominaríamos menstruación con las características que ya expusieron, se le ujú, conocería como spotting o sangrado menstrual. El spotting intermenstrual, el spotting es muy característico, uno lo usa mucho cuando está hablando de esos sangrados con la anticoncepción. sí, Y uno usa ujú, más el sangrado intermenstrual cuando no se relaciona con anticoncepción, sino, por ejemplo, una paciente que esté en edad reproductiva y que no esté utilizando anticonceptivos y que tenga ese sangrado intermenstrual ahí ocurrente. Eso digamos que no lo usa uno en el contexto de anticoncepción, pero ambos términos están bien y son ujú. esos sangrados que son tan pequeños en cantidad que no alcanzan a ser una menstruación, que son completamente irregulares y que la paciente tiene sus ciclos regulares y los sangrados en medio que no están relacionados a los ciclos pues principales. Okey, y digamos que todo esto que se está hablando, que está referenciado con un antecedente superimportantísimo, que son, obviamente, la menarquia, la FUR, o en su defecto el FUM, y el ciclo actual. Cuando se habla de irregulares, yo veo muy frecuentemente, no sé, yo ahí ya no soy tan experta, tú ya eres la experta en ese sentido, en la consignación entre el ciclo regular e irregular, hacer la puntualidad, es decir, no colocar solamente el regular, sino el mes y la cantidad de días de duración, ¿verdad? Igual que el irregular. Y hacer más énfasis en el método de planificación. ¿M? Cuando se hace énfasis en el método de planificación, por ejemplo, para estas hemorragias intermenstruales o estos spotting, es indispensable saber cada cuánto está, bueno, hace cuánto está el método de planificación. Y en el caso, por ejemplo, del YADEL, cada cuánto sería la revisión de un YADEL. O, por ejemplo, bueno, yo siempre he pensado que el dispositivo, pues uno consigna el dispositivo y cada cuánto fue su última revisión, por ejemplo. Otra cosa es con los inyectables, que también me parece muy importante que eso siempre se haga un énfasis para generar adecuados diagnósticos, especialmente a nivel de alteraciones de sangrados de tipo ginecológico. Sí, sí, Doc. Digamos que esa hace parte de lo que hemos mencionado y su merced también ha mencionado que la construcción, y yo creo que eso me quedó a mí de usted por siempre y para siempre, que la construcción de una adecuada anamnesis de verdad orienta mucho el diagnóstico. Yo sé que lo he repetido mil veces, pero Ujú, digamos que cuando uno ya sabe que está relacionado con un método de anticoncepción, pues es importante anotarlo y desde hace cuánto lo viene utilizando. O colocar, ok, por ejemplo, paciente con ciclos irregulares y sangrados intermenstruales desde hace 3 meses, que se inició método anticoncepción con dispositivo intrauterino Mirena o con dispositivo intrauterino de cobre, o digamos que inicia con dismenorrea después de colocación de dispositivo
intrauterino de cobre, dejar como la relación Ujú. y de esa forma poder establecer, no siempre que hay alguna alteración sobre el ciclo menstrual, hay que hacer cambio de método anticonceptivo. Entonces, por Ok. ejemplo, un gran porcentaje de las pacientes, más o menos un 65% de las pacientes que utilizan el dispositivo intrauterino con liberación de la norgestrel o mirena, llegan a amenorrea. Y nosotros sabemos que cuando estamos frente a, cuando nosotros estamos con anticonceptivos instaurados, esos sangrados no son plenamente un ciclo menstrual, sino son más sangrados por deprivación, Sí. porque lo que uno hace es jugar con esas hormonas. Con los de Ujú. liberación prolongada, como el Mirena, como el Yadel, como el inyectable, lo que uno hace es administrar bien sea un combinado o un de solo progestágeno que reemplaza esa, digamos, como ese eje completamente, lo pasa a un lado y que cuando caen los niveles hormonales, pues va a generar el sangrado. Hay que documentar de qué forma está el sangrado, teniendo en claro que eso no se consideraría un ciclo per se, sino la regularidad que nosotros logremos con ese sangrado por deprivación, que incluso en muchas Ujú. pacientes uno utiliza los anticonceptivos orales para darle regularidad al ciclo, Sí. reinicio de ese eje, a ver si cuando se suspendan, pues pueden arrancar unos ciclos más regulares en la paciente. Entonces, digamos que la utilización de los anticonceptivos, obviamente a nivel de las definiciones y de cómo se va a comportar el sangrado en una paciente, va a ser como esos anticonceptivos hacen una modificación importante, digamos, como de todos esos ciclos y obviamente durante el seguimiento, cuando yo tengo una paciente que le instauro anticonceptivos, por ejemplo, para hacer una mejoría del sangrado menstrual, mejor control de los síntomas premenstruales, mejor control de la dismenorrea, que ya incluso más adelante ellas también tienen lo de síntomas premenstruales. Tengo que anotar desde hace cuánto lo venimos instaurando, si los síntomas han mejorado o no han mejorado. Entonces, toda esa consignación en la historia clínica no solamente del sangrado, sino también del dolor y cada una de las cosas es importante. Nosotros estamos acostumbrados a que, ay, no, pues yo veo cualquier anormalidad en una mujer y tomé lo mando para el ginecólogo. Y cuando Ajá. ustedes se gradúen, de verdad lo van a ver trabajando como médicos generales, que ustedes no van a ver obstétricas, vuelvo a insistirles, van a ver pacientes en su mayoría ginecológicas. Entonces, que ustedes sepan orientarlas, saber qué es un quiste y qué no es un quiste para remitirlo al ginecólogo, no solamente pues va a llevar a que, obviamente ustedes saben que cuando uno sale le piden que uno cumpla solamente cierta cantidad de remisiones a especialistas, todas esas bobadas que yo sé que no deberían ser así, pero hacen parte de cómo se mueve el sistema, que ustedes le garanticen que a pesar de que tengan esas limitantes, ustedes le den una buena atención a su paciente, que digamos que aprovechen los recursos en salud y que de pronto no remitan cosas que no son para remisión y que si digamos se le permita a alguien que verdaderamente necesita una valoración por gineco acceder a ella más prontamente. Entonces, es de verdad muy importante que salgan con una preparación en gineco, y que tengan claro qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que organizar todo, porque incluso cuando llegue al ginecólogo en la remisión y si ustedes ya han mandado los estudios que tienen que ser bien organizado la historia clínica del paciente, pues también permite que llegue con los estudios que necesita y no tenga que ahora esperar hasta que uno le mande la ecografía o cosas así. Entonces sí, ayuda a orientar muchísimo todo, a consignar absolutamente todo en la historia clínica. Listo, muchísimas gracias, Doc. Creo que es importantísimo, entonces estamos conectadas en este sentido, en que la realización y sobre todo indagar en la historia clínica y algo muy especial que yo recalco es que no se queden solo con lo que les dice el paciente. Si ustedes conocen la patología, pueden adicionar más manifestaciones clínicas que de pronto para el paciente no son tan importantes, pero en el momento de generar un diagnóstico y determinar lo que tú dices, una remisión, ¿no? Eso tiene un valor bastante significativo en el momento que ustedes ya estén un poco más solos. Muchas gracias. Creo que voy por el momento con esas preguntas para que puedan continuar. Muchas gracias, doctoras. Listo, entonces vamos a continuar, vamos a hablar un poco de los antecedentes.
Claramente son muy importantes los familiares y los personales indagar de patologías preexistentes como cáncer de mama, ovario, alguna endometriosis, también patologías que pueden llegar a afectar constitucionalmente como diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo y obesidad porque pueden tener una importancia dentro de las manifestaciones o de las sintomatología de nuestra paciente. Y en los ginecológicos, entonces, también preguntar un poco de la menarquia, la menopausia, dependiendo de la edad de la paciente, cómo son los ciclos actuales, que lo escribimos también, pues la cantidad de días, los ciclos, cuánto duran por la cantidad de días, fecha de la última menstruación, que la escribimos también como FUM, F.U.M, regulares y irregulares, la característica, indagar dependiendo también de la edad de la mamografía, que si me recuerdas bien, doctora Juliet, se hace a partir de los 45 años o si es antes, si la paciente tiene algún antecedente de cáncer de mama en su familia. Y la citología se hace 2 años posteriores a la primera relación sexual que tuvo. ¿Me recuerdas si algo, si me equivoqué en fechas, por favor? Y también la cesarquia, también indagar un poco sobre sus parejas sexuales, si ha diagnosticado con alguna enfermedad de transmisión sexual, si tiene algún método de planificación, ya sea con anticonceptivos o con algún pomeroy, alguna cirugía, si ha tenido también infecciones, si hay alguna alteración en los sangrados intermenstruales, dolor intermenstrual, o si hay alguna alteración o que tenga una sintomatología de pues algún premenstrual en este caso, para algún síndrome premenstrual. Importante esto porque puede ser que la paciente llegue a tu consulta por un motivo que está en el momento latente, pero puede ser que lo venga trayendo de forma crónica de anteriormente. Y obstétricos, entonces pues la fórmula obstétrica, entonces sabemos que G, gestaciones, P, partos, C, cesáreas, A, abortos, ectópicos entendido como aquel óvulo fecundado que no nace en el útero, sino mayormente puede ser como en las trompas de falopio, o sea que está fuera de su ubicación anatómica adecuada para que pueda llegar a crecer. Vivos y mortinatos entendido como aquel feto que llega a morir después de las 20 semanas de gestación, bueno, de embarazo como tal. Ahí, 2 segundos, paremos. Sí. Entonces, en los antecedentes obstétricos, en la fórmula obstétrica, hay muchas escuelas. Esto es algo muy controvertido, pero para nuestra escuela y pues cuando roten en sala de partos, ¿a qué me refiero controvertido? Un parto se define como la entrega de un producto vivo, ¿sí? Yo sé que suena feo, pero el bebé es un producto. La entrega de un producto vivo bien, por cualquiera de las vías de parto, ¿sí? Esa es la definición de parto. Cualquiera de las vías de parto son parto vaginal, parto instrumentado, parto por vía cesárea, ¿sí? Sin embargo, hay algunas escuelas que no consideran la cesárea como un parto. Es decir, si yo tengo una paciente que ha tenido 5 embarazos, de los 5 embarazos, 2 han sido abortos. Entonces iría G5 a 2. De los otros 3 embarazos que restan, uno fue por parto vaginal y los otros 2 fueron por cesáreas. Entonces sería una G5, partos 3, cesáreas 2, abortos 2, ¿sí? Hay el número total de partos que son 3, pero de esos 3 partos uno fue por cesárea. Entonces, para que lo tengan claro cuando roten por partos y no la vayan a embarrar. Unisanitas, nuestra escuela siempre ha sido manejada así, pero a veces cuando uno va a otras instituciones le dicen, ay, pero la cesárea no es un parto, pero es que la cesárea es un parto por vía cesárea. Con respecto al aborto, recuerden que aborto se define como toda pérdida gestacional por debajo del límite de viabilidad fetal. Entonces, para Colombia, Clínicas Colsanitas, Bogotá y la tecnología que nosotros tenemos son 26 semanas 600 gramos, ¿sí? Obviamente no es lo mismo tener que mantener un neonato en la unidad de cuidados intensivos neonatales aquí en Colombia que tenerlo en Japón. Probablemente ellos allá tengan una tecnología diferente y saquen adelante niños de 26, 25 semanas, 24 semanas y los logren llevar a una edad gestacional, pues con todas las cosas que tienen los nacidos pretérminos extremos, pero digamos que acá 600 gramos, 26 semanas y todo lo que esté por debajo, si nace, pues se le da un manejo de confort y demás, pero no es un bebé viable, entonces no se hacen intervenciones, pues, que sean invasivas. Aborto.
ectópico, entonces ahí te corrijo un término que es que nace. Nacimiento es lo del parto, y en un ectópico lo que pasa es que se implanta en un sitio fuera de la cavidad endometrial, que es donde tiene que implantarse el óvulo, y no sobre la cicatriz de cesárea, no en la ampolla de la trompa uterina, no en el hígado, no en el peritoneo, no sobre la vejiga. Eso sería un ectópico, sí, que las clasificaciones de ectópico ya las veremos más adelante. Ahí les hace falta la O, que el óbito fetal es todo bebé que fallece, que no es un aborto, es decir, es un bebé que era viable, pero fallece intrauterinamente y que finalmente es llevado a un parto, ¿sí? Pero primero falleció y luego yo lo llevo a parto, bien sea por cesárea o por parto vaginal. Y un mortinato es aquel que nace y fallece, casi que, digamos, inmediatamente o durante el periodo, digamos, como neonatal, que vendría siendo los primeros 30 días. Ese sería un mortinato, ¿sí? Que sería la diferencia entre óbito y mortinato. Entonces, para que lo tengan en cuenta que ahí falta la O. Y todo eso es importante porque no es lo mismo tener un bebé que nació y se asfixió y falleció, a tener un óbito fetal y que nunca se hubiera sabido cuál fue la causa y también haber tenido un aborto. Entonces uno dice, venga, esto ya parece un síndrome antifosfolípido, ¿sí? Entonces nuevamente eso nos ayuda a orientar para dónde queremos irnos con nuestra paciente. Dale, sigue. Ahora continuamos con el examen físico. Entonces este va a constar de dos partes, la inspección y la palpación. Primero comenzamos con el examen genital. A la inspección, entonces se le solicitará a la paciente que se recueste en decúbito dorsal en la camilla con las piernas flexionadas. A esto se le conoce como la posición ginecológica o de litotomía. En la imagen podemos observar la posición para el examen ginecológico. Sigue, Majo. A la inspección también se tiene que tener en cuenta la escala de Tanner. Entonces, la escala de Tanner consta de 5 estadios. El estadio 1 es pecho infantil sin vello púbico. Estadio 2, botón mamario, vello púbico no rizado, escaso en la parte de los labios mayores. Estadio 3 va a ser un aumento y elevación de pecho y la areola. El vello se encuentra rizado, vasto y oscuro sobre el pubis. El estadio 4, la areola y el pezón van a estar sobreelevados sobre la mama y el vello púbico va a ser tipo adulto, pero no va a estar sobre los muslos. Por último, el estadio 5 va a ser pecho adulto, la areola no va a ser sobrevalorada y el vello adulto va a estar en la zona medial del muslo. El examen genital externo se debe evaluar la distribución y la cantidad pilosa, al igual que el desarrollo de los labios mayores y menores. Del mismo modo, con los dedos del pulgar e índice de una mano se debe entreabrir los labios para observar el clítoris, el meato uretral, el introito vulvar, el himen y sus restos, el periné y si la paciente presenta secreciones o sangre que fluya desde la vagina, como lo pueden observar en la imagen. Sigue, Majo. También se le puede solicitar a la paciente que puje o tosa, esto con el fin de evaluar posibles prolapsos e incontinencia vesical. Ya en cuanto a la región vulvar, a la inspección se puede observar reacciones alérgicas. Esto es debido a que es una zona muy expuesta a muchos factores externos de irritación, como los pantalones, la ropa interior que contiene colorantes o de licra, desodorantes o lavados iterativos. Esto motiva la consulta muy frecuente acerca de prurito. La región vulvar también va a ser asiento de infecciones como la bartolinitis, que es debida a la obstrucción de los conductos de Bartolino, y lesiones virales como los condilomas. Estos suelen ser muy frecuentes. Esta zona vulvar también se pueden observar diferentes malformaciones congénitas como adherencias de los labios, hipertrofia del clítoris y labios menores, himen imperforado, etc.
Y también se puede observar distrofias, lesiones intraepiteliales de tipo escamoso y no escamoso, o tumores benignos y malignos. La exploración de la vagina se debe realizar mediante especuloscopia y el cuello uterino se puede observar al fondo del espéculo. Este método lo mencionaré más adelante. En cuanto a la especuloscopia, con esta se pueden observar diferentes malformaciones congénitas como ausencia de la vagina, atresia, al igual que traumatismos, cuerpos extraños, infecciones, fístulas, quistes o pólipos. Como ya mencioné, pues el cuello uterino se puede observar al fondo del espéculo y en las mujeres nulíparas suele ser pequeño y cónico y el orificio cervical externo suele ser redondo y puntiforme, mientras que en las mujeres multíparas va a ser grueso, cilíndrico y el orificio cervical externo va a estar alargado, lo que va a dividir el cuello en labio anterior y labio posterior. El cuello uterino puede presentar diferentes malformaciones como agenesia, cuello doble, desgarros, cervicitis, quistes, pólipos o miomas. En cuanto a la especuloscopia, luego de la inspección se debe realizar este examen y este consiste en la colocación del espéculo con el fin de poder visualizar la vagina y el cuello uterino. Si es la primera vez que se le va a colocar un espéculo a la paciente, es importante mostrarle antes en qué consiste y explicarle el procedimiento. Entonces, para su colocación, se debe entreabrir la vulva con los dedos índice y pulgar de la mano. Después se toma el espéculo orientado en la dirección de la hendidura vulvar o levemente diagonal y se va a apoyar suavemente en la horquilla y se debe introducir en la vagina. Luego se tiene que girar el espéculo a 90 grados en sentido de las manecillas del reloj y por último se empuja con suavidad hasta llegar al fondo de la cavidad vaginal y luego se debe abrir lentamente para poder inspeccionar las paredes de la vagina y el cuello uterino y si existe presencia de flujo. Cabe aclarar que pues si la paciente puede consultar por hemorragia genital, se debe colocar el espéculo para determinar el origen y la especuloscopía sirve para diagnosticar pólipos, desgarros, lesiones premalignas o invasoras del cérvix. Ya en cuanto al tacto vaginal, el tacto vaginal se debe realizar primero el tacto unimanual, esto con el fin de detectar diferentes patologías del introito y de las paredes vaginales. También se debe identificar el cuello uterino y los fondos de los sacos vaginales. La movilización del cuello habitualmente es indolora y esto se le conoce como el signo de Frenkel, pero si se llega a producir dolor, se debe pensar en algún proceso inflamatorio infeccioso como la enfermedad inflamatoria pelviana. Luego de esto se debe realizar la palpación bimanual. Esto con una mano se realiza el tacto vaginal, mientras que la otra debe ir ubicada sobre el hipogastrio. Esto va a permitir delimitar el útero en cuanto a su forma, tamaño, superficie y movilidad. Sigue abajo. Hay una imagen para que puedan observar cómo es la palpación bidigital. Sigue abajo. Seguimos con algo muy Calma, 2 importante. segundos. Ok. Devuélvete un momentito, por favor. Entonces, miren, como recomendación general, obviamente a ustedes, a todas las pacientes, no les van a hacer examen ginecológico, ¿sí? Entonces, si es una segunda vez que les van a llevar exámenes, pues ustedes no van a hacerle tacto a la paciente. Pero si es una primera vez y el motivo de consulta orienta a la necesidad de hacer el examen ginecológico, ustedes tienen que saber qué tienen que o qué es lo que le van a hacer. Lo primero siempre es hacer la especuloscopia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les llega una paciente de 35 años a urgencias y les dice, doctora, lo que pasa es que desde hace 4 días estoy sangrando muchísimo, pero yo no se relaciona con mi ciclo menstrual, para estos días no me debió haber llegado, el sangrado huele raro, entonces ahí ustedes dicen, ¿será que es que está teniendo un aborto? De pronto por el mal olor el aborto está séptico, o sea que tiene algo en vagina y por eso está sangrando,
¿Tuvo algún antecedente de trauma, señora? ¿Alguna relación sexual pues que hubiera sido brusca, que le hubiera generado el sangrado? Y ustedes la orientan. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar de dónde viene el sangrado. Entonces, para eso la especuloscopia es muy importante. Uno tiende a lubricar siempre el espéculo con gel de ecografía o con aceite mineral o con vaselina, obviamente porque pues la entrada del espéculo duele y molesta. ¿Puedes devolverte un segundo la especuloscopia, por favor? A nosotros incluso como residentes toda la vida nos enseñaron a que uno primero pone el espéculo vertical que orientado pues en el orden de la vagina y luego lo gira. Ese giro en la vagina duele horrible. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tiene uno que hacer? Con los dos deditos, como se ve en la imagen, uno separa los labios. Apenas uno separa los labios, pese a que el introito pues parece como una almendra vertical, en realidad la vagina tiene una estructura que parece una H. Entonces, la H significa que ella es más ancha que alta, es decir, va en sentido transverso y no en sentido vertical. Es decir, que si ustedes meten el espéculo de una vez y separando los labios mayores y menores, bien separados para poner el espéculo de una vez como está en la posición C, evitan ese girar el espéculo que le va a generar dolor a la paciente. De verdad, créanme, eso lo entendí hasta ahorita y desde que lo hago así, a las pacientes casi no les duele la especuloscopia. Y ustedes observan de dónde viene el sangrado. ¿Hay alguna masa? El que ustedes hagan la especuloscopia antes de hacer el tacto vaginal les permite poder observar cómo está todo antes de que ustedes con el tacto lo modifiquen. Entonces, si la paciente tiene una masa y yo la veo claramente y es una masa grande, exofítica, sangrando, que tengo que hacer el control del sangrado, por ejemplo, un paciente, un médico general en urgencias, puede perfectamente pedir un punch o una pinza para biopsia y tomar una biopsia. Y ustedes le ahorraron 1 mes y medio de trámites a la señora para que en algún lugar le programen una biopsia. Entonces son como tips pequeñitos que uno tiene que saber. También cómo hacer un taponamiento vaginal cuando una paciente con cáncer de cervix llegue sangrando, también eso es importante. Digamos que eso lo podemos ir revisando más adelante. Pero cómo colocar el espéculo y aprender a hacer especuloscopia y encontrar esas cosas, créanme que han llegado señoras que llevan con sangrado de 6 meses de evolución y nadie nunca le ha hecho una especuloscopia para darse cuenta que tiene un tumor de 5 centímetros en el cervix y llegan más de lo que ustedes creen o que hay alguna cosa, algún objeto extraño abandonado, todo eso siempre es importante la especuloscopia y ya después sí de que ustedes hayan visto antes de modificar todo con el tacto, se hace el tacto vaginal bimanual, que ustedes siempre primero introducen un dedo y miran qué tanto espacio tienen, se vuelven un poquito y introducen el segundo. La idea de hacer el tacto bimanual es, como lo decían, poder delimitar bien el útero y mirar que los anexos estén sanos y que no tenga dolor en la movilización, como están las paredes vaginales. Entonces, por ejemplo, ustedes con un tacto, ¿cómo lo describirán en una historia clínica? Entonces, genitales externos normoconfigurados o genitales externos con lesión quística en labio mayor derecho, en tercio inferior, o labios genitales externos con lesión hipopigmentada de gran tamaño. Si todo eso toca ponerlo primero, lo que yo veo. ¿Qué es lo segundo? La especuloscopia. Entonces, genitales externos normoconfigurados, a la especuloscopia primero lo primero que ven la vagina, con vagina de paredes lisas, vagina con paredes atróficas, vagina con mucosa lábil de fácil sangrado, con masa pétrea, con masa de gran tamaño, sangrante, ulcerada en cervix, o sea, eso, luego lo que ven. Y luego sí, el tacto vaginal. Igual, primero describen al tacto vaginal, se logra palpar masa hacia fósil esquiorrectal o hacia recto o hacia vejiga. Luego describen cómo es el cervix, si se siente algo en el cervix, el dolor a la movilización. Después describen el útero. Si el útero, entonces en el útero tienen que decir útero en ABF o en RBF, que acuérdense, retroversoflexión o retroversoflexión.
que vendría siendo la posición en la que está ubicado. Si está aumentado de tamaño, entonces le ponen aumentado de tamaño con histerometría comparativa o con tamaño aproximado, no, ahí no es histerometría, perdón, con tamaño aproximado de 10 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros, deformado por miomas o se palpa mioma posterior, o digamos que los miomas serían todo lo que esté pegado al útero, o se palpa masa en fosa ilíaca izquierda, o se palpa gran masa hacia el anexo derecho, ¿sí? Entonces ya lo último sería si sienten algún anexo, y al final le ponen si duele, no es a la movilización, sino durante el tacto. Por ejemplo, si tienen una lesión anexial que se palpe en el tacto vaginal, entonces ustedes le colocan lesión anexial palpable a través del tacto vaginal y a la palpación abdominal de tantos centímetros, dolorosa al tacto, ¿sí? Que el dolor también, digamos que lo orienta a uno en muchas cosas. Entonces, ese sería el orden en el cual vamos a describir el examen ginecológico. Ya pueden seguir. Seguimos con el autoexamen de mama. El autoexamen de mama para la medicina va a ser un elemento valioso con el que se va a contar para buscar pues de forma intencionada una tumoración sospechosa o una masa sospechosa y pues realizar la detección temprana del cáncer. Entonces pues de ahí la importancia de poder efectuar este procedimiento con la técnica correcta. Entonces, algunos factores de riesgo van a ser la edad, que lo va a incrementar conforme esta aumenta, el historial familiar de cáncer de mama, el uso de terapias sustitutivas hormonales o la dieta rica en grasas y carnes, así como obesidad, sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol. Entonces, el examen de mama se debe realizar por medio de la inspección y la palpación. Y es muy importante para detectar de forma temprana la presencia del cáncer. Este se debe complementar con una mamografía anual a partir de los 40 años y en caso de existir factores de riesgo como cáncer en la familia, se le debe informar a la paciente que su mamografía debe empezar a partir de los 35 años o 10 años antes de la edad en la que apareció el cáncer en el familiar directo. En cuanto a las mujeres de los 20 a los 39 años, se deberá hacer un examen clínico o una ecografía de mama cada 3 años. Algunas recomendaciones previas para realizar el autoexamen de mama. Primero es el consentimiento de la paciente. Segundo es realizarlo pues con la presencia de una enfermera, tener una buena iluminación. Este se puede realizar en cualquier día del ciclo. Y la exploración clínica se debe realizar sin guantes, ya que al utilizar los guantes se puede perder sensibilidad. Antes de que expliques cómo se hace, devuélvete un segundo, por favor. Ahí voy a corregirles una cosa. Acuérdense que un método de tamizaje es una prueba que ustedes le apliquen a una población que tenga el riesgo de una patología y que con el menor recurso posible tengan muy buenas tasas de detección en esa población. ¿Sí? Eso es como a grandes rasgos un método de tamizaje. En el caso del tamizaje de cáncer de mama, el método de tamización se hace con mamografía por encima de los 50 años cada 2 años. ¿Listo? Corrección ahí. Mamografía cada 2 años mayores de 50 años. Esa es la tamización con una prueba diagnóstica. El autoexamen mamario y el examen clínico en el consultorio de la mama son dos cosas diferentes y no son métodos de tamizaje. El autoexamen de mama es el que yo me hago en la casa todos los meses y se debe hacer en niñas mayores de 20 años, o sea, todas las mujeres mayores de 20 años deberían hacerse cada mes su autoexamen mamario en la casa, ¿sí? Ya, pues ya si ustedes no lo tienen ahí ahorita, ya miramos como cuáles son las recomendaciones de cuándo debemos hacerlo. Pero el examen clínico de las mujeres se debe hacer cada 40 años. Si esa señora ese año no le han hecho examen mamario, yo le tengo que hacer examen mamario en el consultorio, ¿sí? Obviamente yo sé que es muy tedioso mandar a todas las pacientes, pero si la señora va al ginecólogo, lo mínimo es que le examinen los senos y que no sea que de pronto la señora no se hace autoexamen y tenga una masa. Ya cuando obviamente el motivo de consulta es algo mamario, pues uno redirecciona su examen físico a eso.
pero digamos que dentro de las cosas que existen, las herramientas de detección temprana de cáncer de mama, que no son pruebas de tamizaje, el autoexamen en la casa cada mujer y el examen clínico en consultorio en mujeres mayores de 40 años por parte del profesional. Entonces, corregir esos 3 términos que son muy importantes y acordarse que la tamización cada 2 años en mujeres mayores de 50 años. Gracias, doctora. Sigue, Majo, por favor. Entonces, pues dentro del consultorio el examen de mama se realiza en 2 tiempos, inspección y palpación. A la inspección, la paciente se debe encontrar sentada con el tórax y brazos descubiertos bajo una iluminación adecuada y con el examinador parado frente a ella. La inspección se divide en estática y dinámica. Estática, la paciente está relajada con los brazos colgando, como lo pueden ver en la figura 1. Se tiene que evaluar la forma, el volumen, la simetría, si hay presencia de bultos o masas, la coloración de la piel y la red venosa. En cuanto a la evaluación de los pezones, a la inspección tienen que ser de un color homogéneo y también se pueden presentar los tubérculos de Montgomery. Estos son habituales, como pueden observar en la figura número 2. Sigue, Majo, por favor. Algunos signos clínicos que se pueden encontrar durante la inspección puede ser el pezón invertido o cambio de dirección del mismo. Esto se puede dar por padecimientos inflamatorios o infecciosos del pezón. En algunas ocasiones, pues, esta orientación existe desde el inicio del desarrollo de la glándula mamaria. Si este no es el caso de la paciente, pues se debe sospechar de alguna patología mamaria maligna. Otro signo clínico va a ser retracción de la piel, cambios en la coloración de la piel, secreción por el pezón, exantema o ulceración y por último la red venosa. Sigue, Majo, por favor. Seguimos con la inspección dinámica. La inspección dinámica se realiza en 3 pasos. Primero, la paciente debe estar sentada y se le indica a la paciente que levante los brazos por encima de la cabeza. Esta postura va a aumentar la tensión en el ligamento suspensorio. Durante este proceso, pues se pueden manifestar diferentes signos cutáneos que van a pasar inadvertidos durante la inspección estática. El segundo paso, la paciente debe estar sentada y se le pide que presione las caderas con las manos y que los hombros deben estar rotados hacia atrás o que presione las palmas de las manos una con la otra para poder contraer los músculos pectorales. Lo que pone pues de manifiesto desviaciones del contorno y la simetría de ambas mamas. Por último, la paciente debe estar sentada e inclinada hacia adelante. Desde la cintura, esta postura también va a inducir la tensión sobre los ligamentos suspensorios y las manos deben colgar a la misma altura. Esta maniobra va a resultar útil para evaluar el contorno y la simetría de ambas mamas. Seguimos con la palpación. Entonces, esta se debe realizar con la palma de la mano o con la yema de los dedos. Se debe buscar lesiones en las mamas y en las cadenas ganglionares, ya sea en las cadenas ganglionares axilares o supraclaviculares. Entonces, la paciente debe estar en 2 posiciones. Esta se debe realizar sedente y en posición supina. Sigue, Majo, por favor. Entonces, la palpación en la posición sedente se debe realizar un barrido de la pared torácica. La paciente se debe encontrar con los brazos sueltos a los costados y la palma de la mano derecha del examinador se debe colocar entre la clavícula derecha y el esternón y se desliza hacia abajo hasta el pezón para percibir posibles bultos superficiales. Este movimiento se debe repetir hasta cubrir toda la pared torácica y se vuelve a hacer con la mano izquierda del lado izquierdo. También acá entra pues la palpación digital manual. Entonces se debe colocar una mano con la superficie palmar hacia arriba debajo de la mama derecha de la paciente. Con los dedos de la otra mano se pasa sobre los tejidos de la mama
para localizar posibles bultos, comprimiéndolos entre los dedos y con la mano extendida. Y así se repite la palpación, pero en la otra mama. Como ya mencioné, hay que tener en cuenta la palpación de los ganglios linfáticos. Esto es debido a que muchas veces se pueden encontrar en los ganglios axilares algún tumor o alguna masa que nos indique que la paciente puede tener alguna patología maligna. Entonces se tienen que tener en cuenta los ganglios axilares centrales, los mamarios externos, los subescapulares y los supraclaviculares. En cuanto a los ganglios pues detectados, se debe describir su localización, el número, tamaño, forma, consistencia, sensibilidad y la delimitación de sus bordes. Sigue, Majo, por favor. Ya en cuanto a cuando la paciente está en posición supina, se le pide a la paciente que levante un brazo y lo coloque detrás de la cabeza, o también puede poner una almohada o una toalla doblada bajo el hombro para que el tejido mamario se extienda con más facilidad a través de la pared torácica. Y pues también pues recordar que el tejido mamario se extiende desde la segunda o tercera costilla hasta la sexta o séptima costilla y va desde el borde external hasta la línea medio axilar. Entonces, para esta palpación pues se divide la mama en 4, se tienen que utilizar la yema de los dedos sin levantarlos y para esta palpación se utilizan 3 métodos, paralelas, radiales o circulares. Entonces, si quieres pasar la diapositiva, Majo, para mostrar con las imágenes. Entonces, ahí pues mencioné que se debe utilizar la yema de los dedos del segundo, tercer y cuarto dedo, y pues estos deben estar ligeramente flexionados. La presión debe ser suave y firme sobre toda la pared torácica. Sigue, Majo. Y ahí muestra la división de los 4 cuadrantes de la mama. Entonces, el primer método va a ser de las líneas paralelas, entonces te va primero hacia abajo y luego hacia arriba hasta llegar al pezón. Sigue, Majo. El segundo método va a ser de las líneas radiales y este va del borde del hemisferio mamario hasta el pezón. Después sigue el método de las líneas circulares y se comienza por el borde exterior del tejido mamario con movimientos en espiral hasta llegar al pezón. Sigue, Majo. Al finalizar Al finalizar se debe presionar suavemente el pezón al fin de la exploración y se debe exprimir para ver si existe algún tipo de secreción. Por último, se debe limitar tumoraciones y en tal caso de que se encuentre una tumoración, se debe determinar el tamaño, la forma, la consistencia, si éste presenta movilidad o no, si los bordes son delimitados y si la paciente presenta dolor cuando se palpa esa tumoración. Ya por último, pues tenemos los laboratorios e imágenes. Esto con el fin, pues para poder llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, pues yo ya mencioné la especuloscopia, vamos a seguir con la citología vaginal. La citología vaginal se le solicita a la Yo paciente creo que se que danos 2 Sí, segundos. ¿Nos falta mucho? no, esta es la última diapositiva. Ah, bueno, no, entonces termínalo. Termínalo ahí y ya para cerrar. Bueno, seguimos con laboratorios e imágenes. Entonces, en cuanto a la citología vaginal, se le solicitará a la paciente que se coloque en posición ginecológica, acostada boca arriba con las piernas levantadas, y se va a introducir un espéculo en la vagina para poder separar las paredes vaginales y permitir el acceso al cuello uterino. Para la obtención de la muestra de la citología se va a utilizar una espátula de madera o plástico o un cepillo especial para poder raspar suavemente la superficie del cuello uterino y obtener células de la zona de transformación. La muestra se tiene que extender sobre una lámina de vidrio o frotis o se coloca en medio de un líquido especial para su procesamiento en el laboratorio.
En el análisis del laboratorio, las células obtenidas se tiñen usando la técnica de Papa-Nicolau, lo que permite a los patólogos poder examinar las células bajo un microscopio. Con esto se pueden buscar cambios en la forma, tamaño y organización de las células que pues, nos pueden indicar una displasia o una lesión precancerosa o algún tipo de cáncer. Seguimos con la biopsia del cervix. Este va a ser un procedimiento médico en el cual pues, se toma una pequeña muestra del tejido del cuello uterino para poder examinarla bajo un microscopio. Y esto con el fin de encontrar alguna neoformación maligna intrauterina o anomalías del cuello uterino. Seguimos con el frotis. El frotis va a ser una prueba para determinar la causa de una vaginitis o una inflamación de la vagina y de la zona alrededor de la vagina. Este se toma directamente del cervix y el fondo del saco vaginal posterior. Va a proporcionar más del 90% de la precisión para poder detectar lesiones cervicales, en las que el 65% pues suelen ser asintomáticas. En la amniocentesis va a ser la punción transabdominal para la obtención de líquido amniótico en las mujeres embarazadas y ya por último la ecografía. Esta es la bibliografía, pues utilizamos Argente, Suro, Cediel y un artículo para el autoexamen de mama. Gracias por su atención. Bueno, chicas, las felicito. Sé que era un tema muy largo y es un tema muy largo y gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Yo sé que no es fácil estar casi hasta las 10 de la noche. De la última parte, de verdad, no tengo nada que agregar, sobre todo el examen mamario me parece que quedó muy completo. Recordar que la mama no se acaba solo donde vemos mama, sino que la exploración axilar es muy importante. De todas formas, pues esto lo vamos a ir complementando cuando vayamos revisando los demás temas ya específicos. Y nada, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. También agradecemos a la doctora Lina por habernos acompañado en la noche de hoy y a todos ustedes. Esperamos que les haya quedado alguna enseñanza a todo esto. Nos vemos dentro de 8 días y un abrazo, que descansen. Igualmente, felicitaciones y feliz descanso. Un abrazo, doctora Juliet.